Ok. Ok, muy buenas noches a todos. Ya me conocen, mi nombre es Bruno Celi. Soy abogado, soy especialista en Derecho Laboral, especialización en Derecho de Seguridad y Salud en el Trabajo. Estamos en la segunda semana del módulo 5. Bien, se ha pasado volando la primera. Y bueno, hemos visto aspectos generales, a la suerte de recordar. Hemos visto un video para determinar las diferencias y nos hemos quedado, en la clase anterior hemos visto el video muy interesante sobre preferir voltear o ver a otro lado, algo así creo que era el título. Hemos visto la finalidad de la investigación de los accidentes, quiénes investigan, los plazos para investigar, algunos tips referentes a la investigación de los accidentes que lo deben de realizar los trabajadores y el empleador, ¿correcto? Ahora, vamos a ver, yo siempre empiezo con preguntas porque si no, no sé si es que está quedando la información que se brinda, porque vamos a ir hablando de temas más concretos, casos prácticos, que es lo que me interesa que ustedes vean, y en base a ello podemos ir armando e incluso generando accidentes de trabajo como casos y generar los registros pertinentes. Quizás hacer un taller investigando los accidentes. Bien. Ahora tenemos Ángela Burgos, Doris o Rodolfo. Perfecto. Bien, chicos, a ver, yo lo que quiero saber es, básicamente a modo de recordar, ¿cuál es la diferencia entre un incidente y un accidente? Lo hemos visto. La diferencia entre un accidente y un incidente laboral. Pueden activar el micrófono, pueden colocar sus respuestas en el chat. La idea es ir viendo el manejo de la información. Claro, todo esto igual se va a verificar en los exámenes parciales y finales, pero claro, me interesa mucho que a lo largo de cada clase se genere este tipo de recordaris para poder seguir avanzando en la información. Bien, ¿quién me puede decir cuál es la diferencia entre un accidente y un incidente? ¿O es lo mismo un accidente que un incidente? Bien, ¿qué opinan? Mientras yo voy avanzando las diapositivas. Bien, sobre los tips. Ahí tenemos una respuesta. Accidente es daño personal. Bien. Y el incidente peligroso, hemos hablado que dentro de los incidentes tenemos incidente normal y el incidente peligroso. En el incidente peligroso también hay una afectación física, pero te responde de manera inmediata. ¿Incidente puede ocurrir o no? ¿A qué te refieres con que el incidente, Oscar, puede ocurrir o no? El incidente es un hecho, como el caso que vimos del señor o del trabajador que iba caminando por el centro de trabajo y había un espacio del suelo que estaba húmedo, porque el personal de mantenimiento no había cumplido sus labores de manera diligente, o en todo caso el empleador no había enseñado al trabajador las medidas de seguridad pertinentes. Bien, incidente no produce daño. Bien, hay una situación. Si se ejecuta, se convierte en accidente. ¿A qué te refieres con ejecutar? Si gustas, te brindo el micrófono. Ah, Silvia. ¿A qué te refieres con que si se ejecuta? El incidente es un hecho determinado. Trabajador que camina por el suelo, por el pasadizo de la empresa, se resbala, pero mantiene el equilibrio y queda parado, ¿no? No hay una lesión orgánica, como lo señala Oscar. Pero ¿a qué te refieres con que si se ejecuta, se convierte en accidente? ¿No? ¿Por qué? Porque el incidente se produjo por la combinación que ya conocemos todos, la receta idónea, que es el peligro,
el riesgo, la exposición al peligro y la probabilidad de que se genere ese daño. Bien, si produce daño, es accidente. Bien, pero básicamente podríamos decir que existe una diferencia a nivel. Bien, Oscar, el incidente es un suceso repentino. Ojo, el accidente también. Los dos son sucesos repentinos no deseados. Bien. A ver, es posible que a nivel de diferencias el accidente con el incidente sean diferentes porque los peligros y riesgos son diferentes. Los peligros y riesgos en un incidente van a ser diferentes al peligro y riesgo en un accidente. ¿Es así? ¿Podremos encontrar una diferencia en ese aspecto? Aparte de la diferencia referente a que no genera lesión, ¿no? O no existe un daño personal, que también es correcto. Pero al momento de analizar el incidente y el accidente y ver la receta, las combinaciones que le he señalado, el peligro, la exposición, el riesgo, la probabilidad que se potencie, a nivel de esos elementos, ¿existe diferencia? En un accidente el peligro es diferente al peligro del incidente. No sé si me dejo entender. Tenemos incidente por un lado, accidente por otro lado. Ambos tienen peligros y riesgos. Bien. ¿Esos peligros y riesgos son diferentes en el accidente que en el incidente? ¿Qué opinan? Los peligros, que es la fuente, ¿es diferente en un incidente que en un accidente? ¿Qué opinan ustedes? Me gustaría leerlo o escucharlo. El que quiere, si gusta, puede activar su micrófono, no hay ningún problema. Oscar señala que podría ser una alerta. Sí, efectivamente. El incidente en sí prende todas tus alarmas, ¿no? De hecho, el accidente también. Ajá, Jacqueline señala que el accidente es cuando se genera daño. Sí, tiene razón, pero existen más diferencias. No hay que quedarnos solamente en el aspecto del daño o no. A nivel de peligro y riesgo, insisto, el peligro del incidente es diferente al peligro del accidente o el riesgo del incidente es diferente al riesgo del accidente. Pongamos el mismo ejemplo para ambos. Trabajador que camina y va a pasar por un suelo húmedo. Bien. El peligro en el incidente, imagínense que el trabajador no pierde el equilibrio, se resbala, pero no pierde el equilibrio y se mantiene, no se cae, no hay lesión orgánica. El peligro, ahí el peligro ya lo vimos, la fuente, que es el piso húmedo, ¿no? El caminar por el pasillo y que te encuentres con un piso húmedo. El riesgo es el riesgo caída en el mismo nivel. A ver, acá Oscar señala, no es diferente. Ok, vamos a ver por qué no es diferente. Porque el incidente se convierte en peligro cuando se produce en sí. No, Oscar, el incidente no genera o no se convierte en peligro. El peligro y el riesgo son los elementos para que se genere un incidente o un accidente, no antes. El incidente no nace antes que el peligro. El peligro, recuerden, es el hecho generador, el caminar y aproximarse a un lugar donde hay un espacio físico, plano, un suelo, un piso húmedo, ¿no? Recién tratado para el mantenimiento. Entonces, la fuente y el peligro y la exposición son antes, bien, es el antecedente del incidente y del accidente. Es por eso que cuando investigamos el accidente o el incidente, hablamos de causas inmediatas, es decir, los hechos anteriores, inmediatamente anteriores, como su nombre lo dice, causas inmediatas, inmediatamente anteriores a que se genere el incidente o que se genere el accidente. Bien, Corlat, es el mismo riesgo. Bien,
es el mismo peligro. Y el riesgo es el mismo, caída en el mismo nivel. ¿Cuál es el peligro? La fuente, ¿no? El piso, caminar por el piso húmedo. Ese es el peligro, porque es la fuente generadora. Si es que nadie transitara por esa vía, por ese pasillo de la empresa, nadie estuviera clase en mantenimiento, pues bueno, el peligro existe. ¿Por qué? Porque existe un suelo y existe un tratamiento de ese suelo por mantenimiento y limpieza sin seguir procedimientos. El peligro existe. Bien. Pero claro, la probabilidad de exposición para que se materialice en un incidente o un accidente laboral es muy baja, por no decir nula, porque esa área está clausurada, está cerrada. Bien, entonces, si no estuviera clausurada o cerrada dicha área, hay un riesgo de exposición, bien, hay un peligro, ya lo saben ustedes, y si el trabajador ante ese peligro y el riesgo de caída en el mismo nivel, no se cae, sino que se tropieza o se pierde el equilibrio, pero se mantiene y lo recupera. Y el otro escenario inmediato, tengámoslo acá la imagen, trabajador que camina, se resbala, pero mantiene el equilibrio. En el otro, trabajador camina, se resbala y sí pierde el equilibrio y se cae. Bien, y hay una lesión orgánica porque ya hay una caída en el mismo nivel. El peligro, la fuente, el piso mojado, ¿es el mismo? Pues claro, es exactamente el mismo. Entonces, a nivel de incidente y riesgo, perdón, incidente y accidente, el peligro es el mismo. Es por eso que tiene tanta relevancia investigarlo. Bien, entonces, la diferencia como tal, aparte de una situación innegable referente a la lesión orgánica, es en que en uno el riesgo sí se materializa. ¿Cuál es el riesgo? Caída en el mismo nivel y se genera en sí la lesión orgánica, porque dado que se concreta el riesgo, caída en el mismo nivel, es que se produce la lesión orgánica. Como no hay lesión orgánica, bien, el riesgo no se materializa como tal, pero tiene la potencia, altas probabilidades, eso es lo que se llama potencia, que se materialice. Es por eso que vimos cuando apreciamos el video, apreciamos en un primer escenario un trabajador que camina, transita por un suelo húmedo, se tropieza, o sea, se resbala, pero mantiene el equilibrio. ¿Existe el peligro? ¿Existe el riesgo? Sí. ¿Existe la exposición al peligro? Sí. Bien, pero no se materializa el riesgo. ¿Cuál es el riesgo? La caída en el mismo nivel. Yo vivo en un edificio y en ese edificio subo bajo las escaleras todos los días y a veces salgo apurado y salgo corriendo. Se han dado casos donde bajo corriendo y pierdo el equilibrio y pero no me he caído, claro, no me he lesionado, pero me he agarrado del barandal, etcétera. He mantenido el equilibrio y no me he caído. Me he asustado, sí, porque me he podido caer y romper algo. Y eso es un incidente como tal. Lo mismo puede suceder en una escalera de una empresa. De hecho, sucedió en un colegio que una trabajadora tenía tacos altos y bajó las escaleras y solamente se dieron papeles volando. ¡Pum! Nada más. La trabajadora tuvo un esguince en el tobillo, pero vamos a ir viendo cada caso en concreto. Pero es así. En mi caso, que yo les he contado, es algo muy personal, es un incidente, el peligro existe. ¿Cuál es el peligro? Bajar las escaleras, bien. Incluso la exposición o mi intervención es bajar las escaleras apurado, corriendo, sin tocarme el pasamanos. Y el riesgo es la caída en diferente nivel. En mi caso, es un incidente, hay un peligro, hay la exposición, existe mi imprudencia y el riesgo existe, bien, pero no se materializó. Imaginemos que a mí me pasó eso, de hecho, me pasó, y que mi vecino baja de la misma manera, porque mi vecino también es abogado, baja de la misma manera, pero es más gordito, más gordo, y baja de la misma manera, camina y él sí pierde el equilibrio y ¡pah! Bien. El peligro es el mismo, el nivel de exposición es el mismo, la imprudencia, el acto subestándar es el mismo porque bajó corriendo.
El riesgo es el mismo, caerse de diferente nivel por las escaleras. Pero en su caso sí se concretó y ese es el motivo por el cual existe una lesión orgánica. ¿Correcto? Bien. Ahora, ¿qué pasa si fuera mi vecino se cayó, que se cae, pone las manos y no hay lesión orgánica? Sigue trabajando o sigue bajando con las escaleras. ¿Es un incidente o simplemente es un accidente leve? Desde mi punto de vista es un accidente leve. Bien. O incluso algunos abogados lo consideran como un incidente peligroso. Bien, incidente peligroso. ¿Por qué? Porque puso las manos, se golpeó las manos, simplemente dijo au y siguió, no pasó a mayores. Bien, entonces es posible que exista un incidente peligroso. Entonces todo se tiene que investigar. Entonces, esa es la diferencia entre un accidente y un incidente, más allá del aspecto de la lesión orgánica, que también es importante, pero ojo, vamos más allá. Bien, en una, el riesgo se materializa, por eso es que existe la lesión orgánica. En el incidente no se materializa el riesgo, existe el riesgo, pero ojo, entonces doctor, ¿por qué lo investigo? Porque ese riesgo tiene potencia de materializarse. En el caso que les he planteado en las escaleras de mi edificio, pasa igual. Bien. A ver, aquí no vi las... ¿Es el mismo riesgo? Solo... Ah, perfecto, Paula, te ganaste tu estrellita. Oscar, porque en el incidente se convierte en peligro cuando se produce en sí, cuando el riesgo se materializa. A eso me refería, profesor. Bien, entiendo, Oscar, pero no digas, no menciones que el incidente se convierte en peligro. Eso queda lugar que la palabra incidente, bien, es la fuente, bien, y el peligro es el resultado. Y no es así, es algo invertido. El peligro es primero, porque es la exposición. Tú compras una máquina que hace muchísimo ruido, pero es vital para tu empresa, para tu cadena productiva. Y esa máquina, al generar decibeles tan elevados que puede causar daño auditivo a las personas, a los trabajadores, ese es el peligro. Bien, el peligro es la fuente generadora. Bien, ¿y cuál es el riesgo? Hipocausia. Bien, el riesgo es la hipocausia, pérdida total, parcial del sentido del sentido de la audición. Bien, entonces, el precursor es el peligro. Añádele como una receta de cocina, añádele el nivel de exposición, el nivel de cantidad de personas que transita. Añádele también la irresponsabilidad de nosotros, los trabajadores, sea porque somos irresponsables o sea por desconocimiento porque el empleador no capacitó y no cumplió su deber de prevención o incluso porque las herramientas que nos brindó no eran las adecuadas. Bien, entonces, ténganlo muy, muy en claro. El peligro es el precursor, es la fuente. Ah, doctor, pero fácil, eliminamos el peligro. No es tan fácil porque, por ejemplo, Oscar compró una máquina de $1 millón y que va a ser el top en su rubro, va a producir muchísimo más rápido, va a abaratar los costos de producción, pero claro, tiene esa fuente de ruido que efectivamente es una situación compleja que tiene que activar sus procedimientos y su sistema de gestión de seguridad en el trabajo para eliminar, reducir o mitigar el riesgo a través de la jerarquía o control de jerarquía de controles. Bien. Sigamos. Ya ves, es importante estas preguntas y no esperar al examen, porque si no, vamos a hablar sobre cómo investigar, vamos a hablar de causas básicas, causas inmediatas, pero no vamos a poder investigar adecuadamente un accidente. Bien. Esto es lo que les comentaba. Hablamos de cuáles son los factores o en todo caso, causas inmediatas y causas básicas. Bien, ¿cuál es la diferencia? Creo que
no nos quedamos ahí. Pero, a ver, ¿qué son las causas inmediatas? Lo acabo de decir hace 5 minutos. ¿Qué son las causas inmediatas? ¿Y cómo las ve? O sea, ¿y cuáles son las subcategorías? Bien, ¿alguien me explica? ¿Cuáles son las causas básicas? Esto es inmediatas, perdón. Esto es importantísimo porque ayudará a entender cómo investigar un accidente y poder determinar cuál fue el origen del mismo y por ende una falencia de mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bien, Leo. No tengan pena, chicos. Los leo, los leo. A ver, ¿qué más podemos preguntarles? A ver, tenemos. Oscar señala que la causa es el daño. Ya, pero la pregunta era, ¿qué es una causa inmediata? ¿Qué es una causa inmediata? ¿Mm? Bien, Oscar ha señalado, la causa es el daño en sí. Bien, ¿alguien tiene otra opinión? ¿O la misma y la sostiene y argumenta por qué? ¿Difiere de Oscar y argumenta por qué difiere de Oscar? Es interesante esto. A mí me gusta muchísimo hacer preguntas porque uno nos retroalimentamos todos. Y puede ser incluso, y a mí me gusta pelear en buena onda y escuchar argumentos y cómo defienden sus argumentos. En otros diplomados y en este diplomado incluso yo señalaba que mi postura era esta, pero luego alguien presentaba argumentos sumamente interesantes que, bueno, era necesario tomarlos en cuenta realmente, muy, muy buenos. Y así nos retroalimentamos todos, chicos. Realmente. ¿Quién más? Rodolfo. Los que me acuerdo que participaban siempre. Rodolfo. Karina. Oscar participa, sí. Silvia. A ver, chicos. Hacemos esta pregunta, la dejamos al final. ¿Cuál es a ver, ¿cuáles son los elementos que me ayudarán o que voy a obtener? ¿Cuáles son las evidencias que voy a obtener al momento de investigar un accidente? ¿Cuáles son mis herramientas? ¿Qué es a lo que yo tengo que apuntar cada vez que investigo un accidente? ¿Qué evidencias me van a servir a mí para poder investigar un accidente? Ya. Causa inmediata puede ser si fue una caída a desnivel. Ok, Ángela. Puede ser el no uso de PP. Bien. Lo has definido, pero con un ejemplo, no vale. Tiene que ser una definición. Tiene que ser con definición. Oscar dice videos, ahí sí no entiendo. Ah, perfecto, sobre la pregunta que se haya hecho. Bien, entonces tenemos videos. Bien, ¿qué tipo de evidencias son? Ángela señala fotos, videos, declaración de que tanto del accidentado como de testigos. Rodolfo, documentación. Oscar, informáticas. Bien, tenemos evidencias informáticas. Han señalado documentos. Tenemos evidencias físicas, que son fotos, el equipo de protección personal que encuentro. Bien, luego tenemos documentar el testimonio. Perfecto. Tenemos las entrevistas. Muy bien, chicos. Tenemos, eso se llama evidencias personales. Es la entrevista al accidentado y las entrevistas a los testigos. Bien, identificación de las causas. Así es, esa es la finalidad última de la investigación del accidente. Lo que hemos visto antes son las herramientas para llegar a esa finalidad. Correcto, me gusta, me gusta. Ahora, volviendo a la pregunta de las causas, ¿qué es una causa inmediata? La causa inmediata
son los hechos y actos inmediatamente, como su nombre lo dice, inmediatamente anteriores al accidente o al incidente. Por ejemplo, volvemos al mismo caso del trabajador que se resbaló. En ese caso donde hay un accidente, analizamos las causas inmediatas. Ok, ¿cuáles son las causas inmediatas de ese suceso? Pues bueno, analizamos si es que el trabajador, por ejemplo, corría. Bien, si el trabajador utilizaba un implemento de seguridad no adecuado, por ejemplo, tenía botas de GB, pero de acuerdo a mi hiper, hay un riesgo alto de caída por un suelo húmedo, por la misma actividad, y el empleador no le había otorgado el equipo de protección personal como las botas con suela antideslizante. Es posible. Un exceso de confianza por parte del trabajador. Entonces, esas situaciones, esos hechos previos, ¿qué usaba el trabajador? Usaba el EPP. También un dato interesante, porque aquí interviene un tercero. Una causa inmediata también, ¿de quién es? Del trabajador de mantenimiento que no puso la señalética pertinente, no siguió el procedimiento de limpieza existente y por el cual se le capacitó. Entonces, ahí vemos, es decir, es un retroceso inmediato, a lo más inmediato antes de la configuración del accidente o del incidente. Esas son las causas inmediatas, ¿correcto? Es por eso que cuando analizamos las causas inmediatas y hablamos de causas inmediatas, tenemos esto, tenemos actos subestándar, tenemos condiciones subestándar. Bien, el primero es actuar del trabajador accidentado o de un tercero involucrado o que tiene una relación directa con el hecho o el accidente o el incidente también. Bien, entonces, por ejemplo, actos subestándar, hay muchísimos, pero aquí se han recogido algunos. Por ejemplo, limpiar, lubricar equipos en movimiento, omitir el uso de equipos de protección personal por parte del trabajador accidentado, omitir el uso de equipos atuendo seguro, el EPP que le menciono, agarrar objetos en forma errada, bloquear. Todo esto tiene que ver con ¿qué? Con actuaciones inmediatas al accidente o el incidente por parte del trabajador accidentado o incluso a un tercero que tiene relación directa con la existencia de ese accidente o incidente. Bien, esas son las causas inmediatas. Y hablamos de actos subestándar, los que les he leído. Y es un acto subestándar, ¿por qué? Porque yo en mi reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, cuando establezco cuáles son los procedimientos de trabajo seguro, bien, y al momento de identificar mi hiper, yo tengo que detallar cada uno de los procedimientos y de qué manera se debe realizar. Es decir, establecer un estándar seguro. Bien, y el trabajador o los trabajadores tienen que cumplir con ese estándar. Es algo así como un estándar de calidad. Bien, cuando se vende algún producto, tiene estándares de calidad. ¿Y quién estableció esos estándares de calidad? Pues bueno, la empresa. ¿Por qué? Porque por la competencia en el mercado. Entonces, ninguno de sus productos tiene que salir por debajo de su estándar previamente establecido. Lo mismo sucede en seguridad y salud en trabajo. De manera previa, el empleador estableció los procedimientos y los estándares de trabajo seguro. Todo trabajador de la empresa debe cumplir cada uno de los procedimientos y estándares de seguridad. Si no los cumple, entonces es un acto inseguro, es decir, un acto subestándar. Bien, y eso forma parte de ¿qué? De las causas inmediatas. Bien, hablamos también, y es aquí donde nos quedamos, el tema del análisis de los datos, ¿no? ¿Cómo yo voy a analizar, la información que he recabado y que ustedes muy bien me han señalado cuáles son las herramientas a las cuales yo tengo que apuntar a conseguir para obtener así la finalidad máxima de una investigación, es decir, saber el origen del accidente o del incidente? Se ha indicado que existen métodos para analizar toda la información recopilada.
Esos métodos son establecidos de manera general, existen en nuestro ordenamiento peruano. Tenemos los 5 por qué, el árbol de causas, la causalidad de pérdidas, y también no está ahí, pero tenemos la espina de pescado de Shimakawa. Es un método también interesante, lo vamos a ver cada uno de ellos, para poder determinar cuál fue la causa, origen o raíz del accidente o el incidente. Bien. Entonces, creo que ya vimos este tema y es un ejemplo muy sencillo referente a un accidente o un riesgo de caída de una secretaria de una empresa, y nos preguntamos, siempre hay que hacer 5 preguntas, ¿por qué? Esa es la metodología. Para mí es la metodología más fácil, realmente, es la más fácil. Y también, por ser sencilla, no quiere decir que sea mala. Es buena siempre y cuando se hagan las preguntas correctas y se recopile la información necesaria. Bien, son 5 por qué que ayudan a determinar cada uno de los eventos que generaron la secuencia. Voy a plantearlo nuevamente para que quede claro. Sé que ya lo dije en la clase pasada, pero vamos a hacer ese ejemplo nuevamente. Bien, el caso es el siguiente. Trabajadora que se encontraba laborando en su silla, estaba movilizándose en su silla y la silla se rompe una rueda, se cae, pierde el equilibrio y al suelo la trabajadora. ¿Es un accidente? Claro que sí. Y entonces yo genero, yo mismo, cuando ya tengo toda la información sobre la mesa, tengo fotos, tengo declaraciones testimoniales en papel, tengo videos, tengo documentos, tengo fotos, tengo toda la información sobre el papel, sobre la mesa, empiezo a preguntarme, ¿por qué la secretaria se cayó de la silla? Bien, entonces la pregunta es fácil, porque la silla tenía una rueda rota. Ok, ya tengo un dato interesante, hay una rueda rota. ¿Y por qué? Porque la rueda estaba rota, ¿no? Porque la silla tenía unas ruedas rotas. Porque se rompió al momento de usarla. Perfecto. ¿Por qué se rompió al momento de usarla? Porque tenía más de 5 años de antigüedad y había vencido el tiempo de vida del producto. Bien, tengo otro dato que lo voy corroborando por las evidencias que tengo. ¿Por qué venció el tiempo de vida del producto? Porque nunca renovaron las ruedas de silla de la empresa. Interesante, ya veo por dónde voy, ya veo que no es un acto subestándar. Bien, ya no es un acto subestándar. Y quiero regresar a la tabla. Si no hablamos de una condición subestándar. Al igual que los actos subestándar, la empresa, en base a su sistema de gestión y al deber de prevención y todo lo implementado en materia de seguridad y salud en trabajo, implica que todo el ambiente de trabajo, herramientas de trabajo necesarias para el desarrollo de la actividad por la cual se contrató a los trabajadores, tiene que encontrarse en óptimas condiciones y condiciones seguras, porque pueden ser óptimas pero inseguras, pero condiciones seguras. Bien, entonces, si es que algo del ambiente, alguna herramienta falla y es la generadora del accidente o el incidente, estamos hablando de una condición subestándar. Por ejemplo, tenemos, se elaboró la labor con materiales inadecuados. Bien. Elaborado, construido o ensamblado, desgastado, cuarteado, roto. Bien, estamos viendo aquí las características de una herramienta o de una silla, por ejemplo, que también viene a ser una herramienta. Bien, entonces vemos que está hablando sobre cosas materiales, pero que rodean la acción del trabajador. No es la acción misma, sino el entorno laboral del trabajador. Por eso es que es una condición, como una condición laboral, lo mismo, condición de trabajo. Bien, uso de material o equipo peligroso,
uso de herramientas o equipo inadecuado, riesgos de transporte público, carencia de equipo de protección personal, resbaloso, suelo resbaloso, uso de procedimientos peligrosos, ayuda inadecuada para levantar las cosas, sin aislamiento, el caso del ruido que les comenté, riesgos ambientales en trabajos externos, una lluvia, un rayo que cae del cielo a un trabajador mientras realiza labores con metales. Entonces, o incluso aquí en Piura, las agrícolas, los trabajadores están expuestos, los operadores agrícolas están expuestos a radiación UV, y es por eso que las empresas deben de adoptar medidas de prevención y establecer un ambiente de trabajo seguro, una condición segura. Bien, entonces se dan cuenta que el entorno inmediato donde se generó el incidente o el accidente es importantísimo para determinar también, porque ese entorno es el que puede fallar. Un cable pelado en una instalación es una condición insegura. Entonces, todo mi entorno tiene que también tener estándares. Yo no puedo tener un interruptor o un tomacorriente con cables sueltos en mal estado. Bien, no puede ocurrir eso. Bien, entonces es importante tener claro esto. Entonces, ya se dan cuenta por dónde va la cosa en este caso. Bien, nunca renovaron las ruedas de las sillas de la empresa. Interesante, ya vemos que no es un acto propio de la trabajadora accidentada. Por ende, descartamos el acto subestándar. Caso diferente sería si es que dentro de las preguntas o las respuestas, ¿por qué la secretaria se cayó? Pues bueno, porque la secretaria se sentó en una postura inadecuada. Puede ser. Bien, y si esa es la respuesta, la pregunta siguiente sería otra. Y ya vamos viendo y deslindando que efectivamente puede ser por una condición, pero también por un acto subestándar, o simplemente por un acto subestándar, que la rueda se rompió porque se utilizaba de manera inadecuada una herramienta de trabajo. Y eso es un acto subestándar y no una condición. Ven cómo es importante y al final me logra determinar, o en todo caso, este procedimiento, como todos los demás, logran determinar la existencia, sí o no, de causas inmediatas. También me da la existencia de causas básicas, que ya lo vamos a ver. Bien, entonces, ¿por qué nunca renovan las ruedas? Porque no existe un programa de mantenimiento y reposición. Entonces ya vemos que este caso en concreto es una situación de una falencia por parte del operador y por ende un incumplimiento de su deber de prevención. Oscar señala, podría ser también el peso de la persona que no se ajusta a las especificaciones de la CIA. Bien, buena intervención, Oscar. Me gusta la pregunta. Sí, efectivamente, pero yo no lo consideraría como un acto subestándar, sino como una condición. ¿Por qué? Porque en todo caso solamente contratarías a personas fit, o sea, yo no tendría chamba. Entonces, lo que tiene que hacer el trabajador es el empleador es brindarte las herramientas de trabajo, lo que implica una silla, en adecuadas condiciones y en una situación adecuada a tu ergonomía, una silla adecuada a tu peso, a tu contextura. Bien. ¿No te referías a eso? O sea, claro, pero puede ser que también se haya dado esa respuesta. Ojo, o sea, si yo pregunto por qué la secretaria se cayó de la silla, cuando investigo y llego a esa conclusión con las pruebas, ¿no? Empiezo a ver que, claro, a eso me refería, Oscar. Sí, vamos en la misma línea. Vamos en esa misma línea. El empleador tiene que comprar mobiliario, bien, de acuerdo a personalizado a los trabajadores, definitivamente. ¿Correcto? Entonces, va por ese lado. Entonces, si esa fuera la situación donde se le entregó una silla pequeñita o muy liviana a una trabajadora que pesa, no sé, 70, 80 kilos, definitivamente es un bien o una herramienta inadecuada para esa persona. Las herramientas de trabajo tienen que ser personalizadas para cada trabajador. Claro, teóricamente suena muy bonito y en la práctica difícil, ¿no? Entonces,
Entonces va por esa línea, ¿no? Pero todo va a depender de las respuestas que yo mismo, o en todo caso, estoy dentro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y lanzo esa pregunta, ¿no? Y todos de manera unánime advierten esa respuesta, ¿no? Llegan a la misma conclusión en base a todas las evidencias que hemos podido recopilar. Bien. Sí, efectivamente. La teoría y la práctica es un tanto diferente, por eso seguridad y salud en trabajo es muchísimo más fácil hablarlo. Pero he tenido casos donde empresas yo las he capacitado y los empleadores luego de un accidente me han llamado y me dicen, tenía razón. Y un tema muy importante, o sea, yo siempre les digo a los empleadores, porque si tú les explicas todo este tema teórico, todo este aspecto de obligaciones legales, no va a llegar nunca a la SUNAFIL, va a pasar esto, Pero cuando le dices, hey, un accidente de trabajo te cuesta aproximadamente a ti como empresa, si eres informal, si no cumples las medidas y es tu responsabilidad, tantos soles. Implementar un sistema de gestión o por lo menos darle herramientas de trabajo viables a un trabajador te cuesta tanto. Eso es lo que se llama los gastos directos y los gastos indirectos de seguridad y salud en el trabajo. Los gastos directos son lo que gastas tú al momento de implementar el sistema de gestión. Y los gastos indirectos es los cuales se incurre como consecuencia de la no implementación de un sistema de gestión y sale muchísimo más caro. Y no solamente hay un tema de responsabilidad administrativa. Te va a multar la SUNAFIL, plata, gasto. Mínimo, dependiendo del accidente y el proceso inspectivo, mínimo 100,000 soles. Mínimo, solamente de multa. Y luego de eso viene la responsabilidad civil. Ya me estoy adelantando muchísimo porque también vamos a hablar sobre este tema en este módulo, la parte final. Y es ahí donde la familia, el trabajador fallecido, quizás, el propio el trabajador accidentado, te va a demandar y te va a pedir mínimo 100,000 soles, dependiendo del daño también. Y finalmente la responsabilidad penal. Entonces, cuando tú le planteas ese escenario, claro, la situación cambia y la valoración cambia también. ¿Me dejo entender? Entonces, por ese lado es que los empleadores siempre entienden justamente la importancia de este tema. No es un tema de quién gana, o sea, de hecho todos pierden porque el trabajador se lesiona, o sea, no es un tema de quién gana, sino es un tema de resarcimiento. Es un tema de resarcimiento. Has afectado a un trabajador porque no has cumplido tus medidas de seguridad, por ende, tienes que asumir las responsabilidades y resarcir el daño ocasionado, ¿no? Entonces, va por ese lado. El tema de SUNAFIL. Lo que pasa es que en la SUNAFIL, la SUNAFIL tiene un tema que para mí particularmente, la opinión de Bruno Celli, difiero. La SUNAFIL, tú nunca vas a poder afrontar o culminar un proceso inspectivo por accidente de trabajo y mucho menos mortal sin una multa. La SUNAFIL es incapaz de decir en su informe, no se puede, se enronchan, de decir, el trabajador fue un negligente, no cumplió las medidas, no hay responsabilidad para el empleador. No he visto. Ni una. Te buscan cualquier argumento, una cosita. Incluso a mí una vez me dijeron, fue un accidente mortal, fue un aplastamiento de vehículos y en el medio un trabajador con una fuerza enorme. Y claro, yo le probé que tenía todo, que mi cliente tenía todo. Y cuando investigaron y bueno, yo no tenía, mi cliente, cuando sucedió el accidente, yo no lo asesoraba. A eso voy, Oscar, con este caso que les comento. Yo no asesoraba a esa empresa. Me llamaron cuando pasó el accidente, pero sí tenía implementado algunas cosas. Pero el registro de entrega de EPP, ustedes saben que es un registro, digamos, formal, es el que la SUNAFIL dice, solamente me puedes entregar este registro, ¿no?
cuando le entregas el equipo de protección, casco, guantes a los trabajadores. No lo tenía. No lo tenía, pero yo le acredité con videos de capacitaciones a los trabajadores. Y dije, mira, acá está este es el trabajador accidentado que ha fallecido. Acá se ve con casco, incluso le traje trabajadores. Mira, aquí está, este es, ¿cómo se llama? Tal. Perfecto, él es el accidentado. Tenía casco, tenía botas, incluso era una charla del día del accidente, de la mañana, al empezar la jornada de trabajo. Pero el inspector puso, se ha verificado que no cuenta con un registro un registro de entrega de PP, por ende se aprecia que el trabajador no tenía casco. Y al no tener casco, ello originó el accidente. Falso. El no tener casco no produjo el accidente. Lo que produjo el accidente fue una situación propia del trabajador que, pese a que se le ha capacitado, no se le dio la gana cumplir las medidas de seguridad. Y el inspector me dice, no, es que si hubiera tenido el casco hubiera vivido. No, porque hay una necropsia que te dice el impacto fue tan fuerte que, vamos, o sea, decapitado. Entonces, así tengas un casco, bien, el accidente se hubiera generado y el resultado hubiera sido el mismo, mortal. Entonces, no fue la causa del accidente el no entregar el casco. Pero bueno, la SUNAFIL dice, no, doctor, usted no es médico, pero ustedes tampoco. Entonces, no se puede. O sea, la SUNAFIL tiene una postura de que incluso ya una suerte política, donde quiere mantener la línea de que el trabajador nunca es el responsable. Otro caso, y creo que también les he comentado a ustedes, trabajador, no sé si tengo el video, me gustaría ponerlo, pero no sé si lo tengo. Lo voy a buscar. Trabajador que invade una zona de trabajo diferente a la suya, no tiene nada que ver, por ahí ni siquiera tiene que transitar para realizar sus labores, es por otra zona. Espacio físico de 50 metros cuadrados, y en un espacio físico realiza labores un trabajador, y en otro espacio físico, trabajadoras alrededor de una línea de producción para escoger y lavar más la materia prima. El trabajador de una zona, que no hay paredes, es en el mismo ambiente, ingresa indebidamente a una zona donde no le correspondía ingresar. Y ello es una infracción al reglamento interno de servicio de trabajo de la empresa, que se ha acreditado que fue entregado, fue capacitado, la empresa cumplía absolutamente con todo. Bien. Luego, el trabajador ingresó al área, se fue donde estaban las trabajadoras, que era un peldaño, subes un peldaño para ponerte a nivel de la plancha, de la línea productiva, se subió y les empezó a hacer conversación, es decir, distraer a terceras personas que realizaban sus labores y podía ocasionar un accidente. Se regresó y camino para salir de su área a otra, a donde él trabaja, se resbala y se cae. Perdón, bajando el banquillo, se resbala y se rompe el brazo. Una fisura, creo. Bien. Se le acreditó a la SUNAFIL que teníamos todo en la empresa. Esa empresa, sí, yo la asesoro. Teníamos todo implementado, absolutamente todo. Teníamos un supervisor de planta de esa área, de los 50 metros cuadrados. De hecho, habían dos. Y claro, el trabajador, y cuando yo hablé con las trabajadoras, no, es que es muy picarón, es muy enamoradizo. Aprovechó que el supervisor se fue a supervisar, valga la redundancia, otra área, dar vueltas, porque es su labor, supervisar, para ingresar e invadir. Eso ocurrió en un lapso de 11 segundos. 11 segundos de un turno de 12 horas. Bien. En 11 horas 48 minutos no ocurría nada, no invadía. ¿Por qué? Porque el supervisor estaba ahí dando vueltas y él estaba trabajando. Y claro, cuando se percató que no había supervisor, ingresó. La SUNAFIL me dice, ¿y sancionaste al trabajador por eso? ¿Lo sancionaste? No.
No lo sancioné porque recién me entero cuando ocurrió el accidente. Ya. Antes había ocurrido, algunos dicen que sí, otros dicen que no. Entonces, la SUNAFIL señaló que había una supervisión deficiente y una falta de liderazgo porque no lo sancioné al trabajador. Y en caso hubiera existido previamente, en otras ocasiones, el mismo hecho de invadir y distraer, yo no he tenido liderazgo para aplicar una sanción. Ese fue el argumento. En ningún momento del informe que yo cuando lo leí casi me caigo de espaldas, se determinó ni una palabra negligencia del trabajador. En ningún momento. Todo era negligencia del empleador. Falta de supervisión en un turno de 12 horas, 11 segundos. Cuando justamente no estaba, ¿quién? El supervisor. Entonces, frente a eso se lucha, o sea, y ese es otro aspecto que en materia de seguridad y salud en trabajo, y yo cuando converso con inspectores me dicen, yo le digo, esto desanima al cliente, o sea, esto a los empresarios desanima. Gastan un montón de dinero en implementar todos los sistemas, todo el sistema de gestión, lo cumplen, pero por casos como este, igual me vas a sancionar 50.000, 100.000 soles. ¿Es razonable ello? No lo es, absolutamente no lo es. Entonces, disculpe que me han descargado con ustedes, pero es así. Y esto va por la pregunta de Oscar. Vamos, ¿puedes hacer lo mejor posible? Sí, para cuestionarlo. No, la SUNAFIL no es ningún ogro. La SUNAFIL hace su chamba. La SUNAFIL hace su chamba, definitivamente. Solamente que, claro, o sea, no te va a caer bien el órgano fiscalizador, ¿no? Entonces, es como el ladrón que le quiere a un policía, no, o sea, son perro y gato, ¿no? Entonces, no es ningún ogro, está cumpliendo su chamba, lo que yo señalo es que, vamos, tiene que aplicar la razonabilidad y la proporcionalidad, o sea, es verdad que en su mayoría hay empleadores informales, pero también existen trabajadores o malos trabajadores. Como en todos lados, existen personas buenas, personas malas. Así de simple. Entonces, no puedes simplemente decir que, desde mi punto de vista, sí, pues en ese aspecto, en materia de seguridad de trabajo, en caso de accidentes, sí. Sí. Desde mi punto de vista, para este caso en concreto, sí lo es. Sí lo es, porque desanima. Y me parece increíble que un acto de infracción no hagan referencia a absolutamente nada y usen la palabra de negligente cuando se hagan referencia al trabajador. En ningún momento. Entonces, o sea, señores, estamos dentro de relaciones laborales donde se contrata a personas mayores de edad. Entonces, la SUNAFIL, ¿qué es lo que desea? Que se contrate un supervisor por cada trabajador. Bien. Y incluso yo me puse a discutir con un inspector sobre un tema en otro caso, que me dijo, pero ¿y el supervisor? ¿Y quién supervisa al supervisor que haga sus labores? Imagínense, esa fue la pregunta. ¿Quién supervisa al supervisor para verificar que cumpla sus labores? O sea, si esa es la pregunta, partimos de un absurdo y de una cadena ilimitada. ¿Por qué? Porque si yo tengo un supervisor y cuestiona las labores de mi supervisor, bien, quiere decir que yo necesito un supervisor del supervisor. Y al mismo tiempo tengo que contratar un supervisor para que supervise el supervisor del supervisor. Y así una cadena infinita para satisfacer los lineamientos referentes a supervisión eficiente. Bien, entonces, definitivamente hagan lo mejor posible cuando investiguen un accidente, cuando implementen los temas de seguridad del trabajo, anímense. Si ustedes son empleadores, anímense a implementar su sistema de gestión. La SUNAFIL no es ningún ogro, hace su chamba, la hace muy bien, pero bueno. Dice, para una investigación las causas tienen límite para un caso. ¿A qué te refieres con causas? Causas inmediatas, básicas, la causa del accidente. Para un caso, no, las causas pueden ser muchas, pero claro, las causas, o sea, puede haber una causa
una causa inmediata materializada en un acto subestándar. Al mismo tiempo, puede haber una causa inmediata materializada en una condición subestándar. Luego pasamos a analizar los siguientes aspectos. Las condiciones básicas. Puede haber factores personales. Puede ser, por ejemplo, que el trabajador haya estado agotado, haya trabajado, no sé, pues en EPO y haya hecho ruta larga de 6 horas y al día siguiente otra vez 6 horas. Hay fatiga. Y esa fatiga ocasionó que el trabajador se durmiera. Bien, entonces, eso es un factor personal, por ejemplo. También puede ser el caso, por ejemplo, que existan varias causas básicas, varias causas inmediatas. Sí, claro que sí, las que tú encuentres, pero tienen que ser reales, claro está. Tienen que ser causas que efectivamente, de acuerdo al método de investigación que has utilizado y a las evidencias que has recopilado en lo largo de tu procedimiento de investigación, sean válidas. ¿Por qué? Porque esas causas que tú logres identificar y te ayuden a saber cuál fue el origen del accidente, es lo que te va a ayudar a mejorar tu sistema de gestión, porque encontraste una falencia, una debilidad, y en base a eso vas a adoptar las medidas preventivas y recorrectivas. Si la causa no es real, entonces de nada va a servir aplicar medidas correctivas y preventivas. ¿Por qué? Porque vas a aplicar algo que no existe, que no es verdad. Y el problema central va a seguir oculto ahí sin que tú lo hayas advertido, y a futuro puede ocasionar, si fue un incidente, pues va a ocasionar un accidente, y si fue un accidente leve o incapacitante, posteriormente puede generar un accidente mortal. Para una investigación, ok, va por ese lado, ¿no? El ejemplo que pone usted, ok, en el caso, claro, hay causas básicas, causas inmediatas, hay un montón de cosas, pero no habían condiciones de trabajo, para nada. No había, por ejemplo, factores de trabajo. Todo estaba relacionado a la conducta del trabajador. A nivel de causa inmediata, actos subestándar. A nivel de causas básicas, habían factores personales. Exceso de confianza del trabajador, por ejemplo. Bien, entonces todo ello se sustentó, pero no. Siempre te da la pregunta, y esto, ¿no? Entonces, un poco complicado lidiar con este tipo de situaciones, ¿no? El ejemplo sustentable es ¿qué falta será? ¿Qué falta sería? No te entiendo. ¿La infracción que pone la SUNAFIL o la sanción que impone el empleador? La sanción que impone la SUNAFIL, bueno, pues ahí dependiendo cómo lleves a cabo tu proceso inspectivo, tienes, por ejemplo, y al mismo tiempo, ¿qué generó ese accidente? Si fue un accidente incapacitante y mortal, la multa asciende, ¿no? Se multiplica. Bien, porque es lo que dice la ley. Porque es una suerte de castigo para que el empleador enmiende su conducta. Bien, entonces, sí, las multas son cuantiosas. Si tú quieres que te diga, Oscar, qué sanciones o qué infracciones se aplica, pues bueno, habría que ver cada caso en concreto y cómo se maneje cada proceso inspectivo y cada realidad de la empresa. Si no eres formal y tienes deficiencias, pues bueno, te van a multar por no tener un hiper, por no tener un procedimiento, no haber capacitado al trabajador, te van a multar por muchas cosas, ¿no? Aparte de por la muerte o el accidente mismo. Bien. Bien, chicos, ¿tienen otra interrogante? Pero dímelas, no hay ningún problema. Bueno, si te animas, me avisas. Bien, este es otro caso que planteamos. Perfecto, Oscar, perfecto. Muchas gracias por las preguntas, súper interesantes. Bien, trabajador de un montacarga, no tengo el video acá. Trabajador, y vamos a utilizar este ejemplo para poder determinar la causa del accidente a través de la metodología de los 5 por qué. Trabajador usa montacarga para ingresar. Bien, imagínense un espacio físico donde hay pequeños almacenes pegados. Al finalizar ese almacén hay una escalera. Entonces llega el trabajador con el montacarga, ingresa al almacén
acá está la pared con una escalera, y retrocede. El trabajador retrocede de tal manera que no ve las escaleras y se cae y se voltea de montacarga, en vez de seguir para adelante. Retrocede, cae, se voltea, se vuelca el montacarga y el trabajador se lesiona, no fallece, claro, ¿no? Ese es el caso, ¿no? Previamente hay un dato interesante, que es que el jefe dijo: aceleren, hay bastante producción, tenemos que despachar todo, había presión. Entonces, ese es el escenario. Bien. Bueno, vamos a utilizarla a través de toda la recopilación de información, o posteriormente a la recopilación de toda la información que hemos podido advertir de ese accidente. Pues bueno, vamos a aplicar en la metodología de los 5. ¿Por qué? Primero, ¿por qué los montacargas no van a velocidad moderada? Porque hay un exceso de producción y el trabajador lo opera aplicando el acelerador a fondo. Bien, entonces tenemos ya una situación, una conducta, y al mismo tiempo una también conducta del empleador. ¿Por qué el trabajador opera aplicando el acelerador a fondo? Porque piensa que acelerando puede ser más productivo. Aquí tenemos ¿qué cosa? Un factor personal. Bien. ¿Por qué piensa que acelerando puede ser más productivo? Porque no ha recibido instrucción. Factor de trabajo. Eso es una causa básica. Bien, ¿por qué no recibió instrucción adecuada sobre manejo? Manejo seguro. Porque no ha sido capacitado ni cuenta con un estándar de seguridad. Ok. Más factores de trabajo. Incumplimiento de tu sistema de gestión. No tienes procedimiento de trabajo seguro. No tienes quizás en el RIS todas las medidas. No tienes una política o una directiva sobre manejo seguro, manejo a la defensiva, manejo seguro. Y por ende, haber capacitado a tus trabajadores. ¿Por qué no han sido capacitados ni cuenta con un estándar de seguridad? Porque la empresa no cuenta con personal asignado para seguridad y salud del trabajo. Entonces, es vital que una empresa tenga un prevencionista, un profesional encargado de la seguridad y salud del trabajo de la empresa. Entonces, vamos a ver que es una situación de responsabilidad por parte del empleador. ¿Cómo se ha podido determinar? A través de algo muy sencillo, un método muy, muy sencillo, como lo es los 5 por qué. Oscar pregunta, ¿existe una norma específica para el manejo seguro? En este caso, velocidad permitida. Hasta donde yo tengo entendido, a nivel de transporte sí, pero a nivel interno, no sé si existen directivas internacionales de España. Creo que sí. Y esas son utilizados. Claro, lo que pasa es de que, a ver, esas directivas tienes que elaborarlas el empleador. Bien. Y tomar como referencia algún procedimiento de otro país referente al trabajo del manejo seguro. Pero ojo, también tienes que tener en cuenta dimensiones, por ejemplo, tu empresa, el tipo de suelo, el espacio que tú le has dado al trabajador para que pueda desplazarse, ¿no? Las señalizaciones donde puede pasar un montacarga, los espacios, tienes que advertir, por ejemplo, el fabricante, las recomendaciones de seguridad, correcto. Todas esas situaciones tienen que analizarse al momento de establecer parámetros, lineamientos o directivas de trabajo seguro, de manejo seguro. Entonces, perfectamente puedes elaborar esa directiva. Si existe la norma, ¿se parte de una instrucción para prevenir accidentes? Sí, claro que sí. Tú elaboras la directiva, no recuerdo si está una norma, no recuerdo una norma que diga ello. Sí veo por parte de la OIT, que es la Organización Internacional de Trabajo, bien, y España también, y algunas asociaciones de seguridad internacional que manejan ciertos estándares, ya van elaborando ciertos estándares, y lo que hacemos nosotros es tomarlos como referencia y aplicarlos y adecuarlos a la realidad de cada empresa. Bien, también en base a los equipos que tiene, las dimensiones de la empresa. Es un trabajo un tanto complejo, ¿no? Entonces, no puedes simplemente, y ese es un error muy grave en materia de seguridad de un trabajo, simplemente copiar y pegar y chancar y aplicar lo mismo que aplicaste en una empresa, pegarlo y aplicarlo en la empresa B, ¿no? Cuando son realidades diferentes, puestos de trabajo diferentes, espacios físicos diferentes.
incluso actividad económica diferente. Entonces, definitivamente tiene que ser adecuado a la realidad de la empresa. Bien. En todas las respuestas todo se encierra en negligencia del trabajador. Ni tanto, Oscar, porque mira, si hablamos de la primera pregunta, la primera respuesta, sí, efectivamente. Bien, y la segunda también, por eso le señalaba factor personal, exceso de confianza, pero cuando ya entramos a la tercera, porque no ha recibido instrucción. ¿Te parece justo que a ti te contraten para manejar un montacarga y en ningún momento te hayan capacitado cómo usarlo, ni sabes tú los lineamientos de seguridad que existen en esta empresa? Tú puedes haber manejado o vienes manejando hace 20 años, tienes muchísima experiencia utilizando un montacarga, pero los lineamientos de seguridad son diferentes en la empresa A y en la empresa B. Definitivamente, al momento de realizarte la inducción en materia de seguridad en un trabajo, te han debido explicar los lineamientos de seguridad y los estándares de seguridad. Bien. Oscar señala, efectivamente, presión del trabajo también, y eso, la presión, ¿quién la realiza? La empresa, ¿no? O un tercero. Sí, efectivamente, suele pasar eso. Entonces, definitivamente, esa es una situación que no puede ocurrir, ¿correcto? Por más producción que exista. Entonces, aquí hay una suerte de responsabilidad, tanto del trabajador como del empleador. Bien, causas básicas a por montones. Bien, pues esto es lo que les comentaba sobre las causas básicas y las causas inmediatas, ¿no? Por definición legal, las causas inmediatas en sí es el antecedente previo, el antecedente inmediato del accidente, del hecho, de la circunstancia, que puede ser un incidente o un accidente de trabajo. Bien, y que por lo general son observables. Bien, se pueden dividir en actos inseguros, eso es como se señala en España, o condiciones o actos subestándar. Luego se entiende también condiciones peligrosas, el ambiente, bien, o también acá se conoce como condición subestándar, una condición por debajo del estándar establecido de la empresa. Doctor, pero vamos, en mi empresa no se ha establecido lineamientos de seguridad. Entonces, ¿cómo tú puedes señalar que es una condición o un acto subestándar? Porque no está el estándar. Sí, es una muy buena pregunta, pero el tema es que pueden existir lineamientos de seguridad generales, aplicados, por ejemplo, por un sector económico. Imaginemos el plan de vigilancia, prevención y control COVID. Bien. Ese plan es obligatorio. Ese plan tiene lineamientos, tiene 7 pautas para evitar contagio en el centro de labores. ¿Qué pasa si no lo implementas? Pues bueno, no tienes implementado algo obligatorio. Pero ¿qué va a hacer un trabajador de la misma empresa? Se contagia. ¿Ha cumplido? ¿Es un acto subestándar? No. O sea, sí, es un acto subestándar, pero ojo, es un acto subestándar, pero ¿de qué estándar? De un estándar general, no implementado por la empresa, es un estándar general establecido por el MINSA o algo más específico, establecido por el Minedu, por Minagri, el Ministerio de Agricultura, el Produce, el Mincetur, porque cuando salieron las medidas de bioseguridad, cuando se reactivó la economía en julio del 2020, pues bueno, el MINSA emitió sus lineamientos generales para evitar el contagio en el centro de labores, pero cada ministerio, cada órgano administrativo de cada actividad económica elaboró sus propios lineamientos, ¿no? El Ministerio de Agricultura, el de Agricultura sacó los suyos, el Produce sacó los suyos, el Minedo en ese entonces no, ahora con el tema presencial de las clases semipresenciales ya estableció los lineamientos. Bien. Entonces, todas esas situaciones tienen que tenerse en cuenta. Existen lineamientos o estándares generales que se aplican a empresas sin necesidad de que éstas las tengan implementadas. De hecho, sería correcto y adecuado y legal que las tengan implementadas. Bien,
Tenemos causas básicas. Las causas básicas corresponden a las causas reales que se manifiestan detrás de los síntomas. Bien. El síntoma es la causa inmediata. Bien. ¿Por qué el trabajador se cayó? Bien. ¿O por qué se quedó dormido? No, la causa inmediata. Causa inmediata. El trabajador se quedó dormido conduciendo. Causa inmediata. Causa básica, es decir, la causa inmediata, el quedarse dormido, es el síntoma de algo. Bien, ahora vamos más atrás. Cuando analizamos las causas, analizamos lo inmediatamente anterior a que sucede el accidente o el incidente y al mismo tiempo analizamos por qué se originaron esas situaciones. Bien, trabajador, por ejemplo, que salta una esquirla mientras soldaba y le cae el ojo. Causa inmediata, no utilizar adecuadamente el equipo de protección personal o no seguir los estándares de seguridad establecidos por la empresa. Causa inmediata, ¿no? Causa básica, es decir, hay que ver el motivo por el cual se materializó ese síntoma. ¿Por qué no utilizó el EPP? Bien. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la causa básica? El factor personal. Exceso de confianza. Ah, ok. Ahora, yo ya sé cuál fue lo que, o qué fue lo que ocasionó el accidente y ya sé el origen por el cual se generó el hecho. No sé si me dejo entender. Es un tema muy, muy técnico, ojo. Quiero, por favor, escríbanme en el chat si es que les queda claro. O si quieren más ejemplos. O les ha quedado claro. Vuelvo a repetir con un caso. A ver, veo. Oscar, más ejemplos. Con mucho gusto, Oscar. A ver. Volvemos al trabajador de EPO. Trabajador de EPO que el día anterior hizo una ruta de 6 horas y durmió 2 horas nada más, 3 horas. Al día siguiente le habían asignado, la empresa le asignó el turno de las 6 de la mañana, o el primer turno, de 4 de la mañana creo que salen a Talara, Máncora. La ruta más larga, hasta Máncora. El trabajador entre Sullana y Talara se cabecea y pierde el control del vehículo. Investiguemos y sucede un accidente, se choca. Investiguemos el accidente. ¿Cuál es la causa inmediata? Acto subestándar, condición subestándar. Hay que verificar si es que existe. ¿Hay un acto subestándar? Sí. El trabajador se quedó dormido. Bien. Ese es el síntoma. Bien. Es el síntoma. Pero ese síntoma ha generado el accidente. Ahora hay que ver la causa de ese síntoma. Ok. Vamos para atrás. La causa de ese síntoma ha sido porque la empresa ha realizado una mala distribución de horas y ha excedido las horas de manejo establecidos por la ley sin previo descanso. Porque el MTC te establece hasta cuántas horas tiene que dormir antes de reanudar una labor en carretera. Entonces, ok, ya sé el motivo del síntoma o ya sé la enfermedad, si la hablamos médicamente. Ya sé la enfermedad que ocasionó el síntoma y que eso ha detonado en el accidente. Bien. Entonces, ahí yo puedo advertir un acto subestándar como causa inmediata, como síntoma, y como causa básica, la enfermedad de ese síntoma. Bien. No sé si les quedó claro. Rosa, sí, efectivamente, 12 horas, pero también recuerdo que tiene que haber un periodo de descanso. Entonces, te das cuenta que
un trabajador solamente puede pero ojo, son 12 horas, pero corridas. Creo que también hay cuando hay intervalos y te pone cuál es el periodo de descanso mínimo que debe tener un trabajador. En horario diurno 5, efectivamente, y horario nocturno 4 horas. Bien. Todos esos son los estándares de seguridad. Entonces, si es que un trabajador no los cumplió y se quedó dormido como consecuencia de una mala designación o programación de salidas, entonces estamos hablando que la causa inmediata es que el trabajador se quedó dormido, que es un acto subestándar. En ningún lado de mi reglamento o el reglamento de EPO vas a advertir que un trabajador se puede quedar dormido, en ningún lado del reglamento. Por ende, es un acto subestándar, es una acción por debajo del estándar de seguridad. Pero ese es el síntoma, hay que ver la enfermedad, una mala designación de la empresa de transportes o una mala programación, sin otorgar el descanso reparador. Entonces, es ahí donde yo encuentro ya la enfermedad. ¿Y eso qué es? El origen, bien, las razones por las cuales se materializó ese acto inseguro o esa condición subestándar, ¿no? Y volvemos, por ejemplo, al caso del trabajador, y quiero de la secretaria que se cayó, ¿no? Tenemos, ¿por qué se rompió al momento de usarlo? Ok, ¿por qué la silla tenía una rueda rota? Porque se rompió al momento de usarla. ¿Por qué se rompió? Porque tenía más de 5 años. Ah, ok, eso me hace advertir que esa es la causa inmediata y es una condición subestándar. Perfecto, ya sé el síntoma. Bien, ahora seguimos. ¿Por qué se venció el tiempo de vida? Porque nunca renovaron ruedas. ¿Por qué nunca renovaron ruedas? Porque no existe un programa de mantenimiento y reposición de sillas. Ok, ya sé la enfermedad que ocasionaba ese síntoma. Entonces, en este caso particular tengo una causa inmediata, el síntoma, que es una condición subestándar, y tengo la enfermedad, que es la causa básica, el origen de ese síntoma. ¿En qué aspecto? ¿Como factor personal del trabajador? No, factor de trabajo. Bien. Entonces, ¿les queda claro, chicos? Es un tema, como les digo, súper técnico. Va a venir en el examen, ojo, por eso quiero saber si les ha quedado claro. Veamos. No. Ahí va. Oscar dice, no estoy convencido. Bueno, Oscar, ¿qué cosa no te convence? ¿Qué cosa no te ha convencido? ¿Qué aspecto respecto a esa analogía de síntoma y enfermedad? Sobre el acto subestándar, ¿qué no te queda conforme del acto subestándar? Sobre algún caso que he planteado, sobre el cual yo he dicho, esto es un acto subestándar. La pregunta que dice es que si les queda claro respecto a las definiciones. ¿Podría dar otro ejemplo? Sí, claro que sí. Veamos. Veamos. Bien, el mismo caso del trabajador que invade un área, distrae trabajadoras y al momento de regresar sufre una caída de diferente nivel y sufre un accidente. Es el mismo caso, ¿les parece? Bien, yo voy a preguntarme, ¿por qué se cayó el trabajador en el área tal? Porque la respuesta sería porque el trabajador invadió la zona y distraía a las trabajadoras. ¿Por qué el trabajador invadió la zona y distraía a las trabajadoras? Ahí, en esa respuesta, yo ya tengo el acto subestándar. Bien, primero, mi causa inmediata, el acto subestándar, no una condición, el acto, porque es una negligencia del trabajador. Ya tengo el síntoma. Ahora vamos a ver la enfermedad.
Bien, ¿por qué? École, Ángela, école, eso es. Pero vamos a analizarlo con el método que estamos actualmente viendo. ¿Por qué el trabajador invadió? Porque quería conversar con las trabajadoras, coquetearlas, no lo sé. Bien. Y yo puedo preguntar, ¿y por qué el trabajador quería coquetearles a las trabajadoras e invadir un área? ¿No? Por distracción, por exceso de confianza. Si la respuesta es, porque, no sé, pues, el trabajador no estaba capacitado, cuando se le preguntó, me dijo que no sabía que no podía trasladarse de un área a otra, y si efectivamente es cierto, pues bueno, ya estaríamos ante ¿qué? Ante un factor personal. La enfermedad será un factor personal, no un exceso de confianza. ¿Por qué? Porque el trabajador no sabía que estaba mal. ¿Me dejo entender? Entonces, sabemos, hemos advertido a través de los 5 por qué, cuál es la causa inmediata, es decir, el síntoma que generó o materializó el accidente, y tenemos la enfermedad del síntoma, que en pocas palabras es un acto subestándar, y como causa inmediata y como causa básica tenemos un factor personal referente a distracción, exceso de confianza. Bien, ¿les ha quedado claro? Esto es vital, chicos. Esto es lo que ustedes aspiran al momento de investigar un accidente. Bien, no pueden fallar en esto. Perfecto, perfecto. Conducta inapropiada, también, claro que sí. Pero más, conducta inapropiada no sería el síntoma, no sería la enfermedad. Conducta inapropiada. No, porque eso estaría más relacionado con el síntoma, no con la enfermedad, ¿no? Entonces, pero bien, bien, me gusta. Exacto, acto subestándar, invasión a un área de trabajo que no le correspondía. ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo está mal invadir un área de trabajo que no te corresponde? Porque ya les he mencionado, cada espacio físico tiene peligros y riesgos. Este trabajador se desarrolla dentro de un espacio físico y yo como empleador lo capacito sobre los peligros y riesgos del espacio físico donde él va a transitar. Claro, y las zonas comunes de la empresa. Bien, y toda mi capacitación va a ser sobre los peligros y riesgos sobre los cuales el trabajador va a estar expuesto como consecuencia de la realización de sus labores. Perfecto. Entonces, si es que el trabajador invade un área que no le corresponde, se está exponiendo a riesgos, a peligros y riesgos, 1, para los cuales no estaba capacitado, 2, para EPP que no es el adecuado. Por ejemplo, que el piso donde yo transito es seco, por ende, mi empleador me dio unas botas de Geve sin suela antideslizante. ¿Por qué? Porque no es un piso húmedo. Pero claro, en el área del costado, sí es un piso húmedo. Entonces, yo cuando ingreso con las botas de Geve, me voy a resbalar. ¿Por qué? Porque para esa área tienes que ingresar con las botas de Geve. Eso se llama EPP idóneo, que lo da el empleador. Por ese motivo es que todo reglamento interno de trabajo, interno de seguridad, te señala que es una prohibición ingresar a un ambiente de trabajo para el cual no está capacitado y para el cual no tiene autorización, porque te expones a peligros y riesgos sobre los cuales no estás capacitado y sobre los cuales el empleador no te ha dado los implementos de seguridad, ¿correcto? Es como, por ejemplo, que tú me digas, que yo te diga a ti, Oscar, ya, Oscar, anda a la clínica, tú trabajas en la clínica y tú, claro, solamente eres administrativo y te dan tus implementos básicos de seguridad, pero no te dicen, ok, anda a la bienita y quédate ahí en la bienita. Es diferente el personal administrativo de una zona, de un hospital, en una parte no COVID, de una parte COVID. Me dejo entender. ¿Por qué? Porque los peligros y riesgos son diferentes.
Entonces, obviamente, tú tienes que estar mayor capacitado en el ambiente COVID, con mayor equipo de protección personal, que siendo personal administrativo de limpieza de un área que no es COVID. Me dejo entender, los lineamientos van a ser más severos. Y el hecho de que un trabajador en un mismo hospital, pero en un ambiente restringido porque hay COVID, donde están los hospitalizados, ingresa sin autorización, lo que llevas puesto y tus conocimientos que te dio el empleador como consecuencia del sistema de gestión no son lo suficientes para afrontar los peligros y riesgos de esa área de trabajo. Si tú lo haces, eso es un acto subestándar, siempre y cuando, claro está, que el trabajador te haya indicado y te haya puesto en conocimiento que no puedes ingresar. ¿Dónde está eso? En tu reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. ¿Les quedó claro? Uy, nos pasamos por un minuto. Genial, genial. Esa es la idea, chicos. Ustedes no. A ver, el Corral les brinda a ustedes ponentes. La idea es contratan ponentes que dominen el tema y que expliquen. Aquí el objetivo es que ustedes manejen toda la información que reciben acá, porque ustedes están gastando dinero y están gastando tiempo, y lo último es algo que no pueden recuperar. Entonces, yo valoro muchísimo eso. Así que yo hago todo lo posible para que quede. Y es por eso que díganme que soy un asado, perdón, que soy un espeso, porque pregunto y busco que todos participen, pero esa es la forma para que nos retroalimentemos y la clase se puede entender y todos los temas técnicos que por lo menos en seguridad en un trabajo se manejen de manera clara y precisa para que esto ustedes lo puedan aplicar en su vida diaria, en su vida profesional y les sirva. Bien, listo chicos, me despido, perdón, que tengan muy buenas noches, hasta luego. Gracias, profesor.